Ahorita expliqué el en serie, ahora me voy en paralelo. Ahora cambiamos, ¿verdad? En paralelo, la corriente va a ser diferente y el voltaje va a ser igual en sus elementos. Vamos a agarrar los mismos 120 voltios. Puse los mismos watts de cada uno de los focos ahora en esa configuración. Como lo acabo de mencionar, el voltaje de aquí que esté en el generador va a estar en el mismo voltaje, va a estar en este foco de 5 watts, en este foco de 12 y en este foco de 60. O sea, ahora el voltaje va a ser el mismo. ¿Qué va a cambiar? Las corrientes. Como muchos los he escuchado por ahí, tiene bastantes caminos y al tener bastantes o diferentes caminos, pues la corriente va a ser la diferente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a empezar con el cálculo. Dice que tenemos 120 voltios, tenemos potencias de cada uno, tenemos voltajes de cada uno, entonces ahora vamos a buscar lo que nos falta, corrientes de cada uno y resistencias de cada uno. Llevamos dos datos eléctricos, entonces vámonos por las otras dos. Para empezar, pues aquí está bien sencillo, empezamos de nuevo como en el paso anterior, ocupamos nosotros lo que viene siendo las potencias y el voltaje que tengo. Aquí puedo empezar de dos formas. Sacando la potencia total, como lo habíamos hecho al principio, y después podemos sacar las corrientes, tanto la corriente 1, la corriente 2, la corriente 3 y la corriente total. Entonces, pues vámonos en orden, vamos con ese orden. Potencia total, luego corrientes y luego resistencias. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos paso 1. El paso 1 me lo voy a aventar por morado y dice así. Primer paso, vamos a calcular potencia total. Y la potencia total se calcula con la ley de Watt, que dice que la suma de sus potencias es la potencia total. Entonces aquí tenemos tres potencias. Potencia 1 más potencia 2 más potencia 3. Potencia 1, ¿quién es? 5 watts más 12 watts más 60 watts. Podemos saber, va a tener los mismos 77 watts de hace un momento. Entonces ese paso, por ejemplo, ahí no cambia porque son los mismos focos, nomás que están en configuración diferente, en diferente conexión. Bueno, pues vámonos con la corriente. La corriente le voy a poner con este azul. Bueno, la voy a poner con el negro. Acuérdense que el negro puede ser fácil. ¿Me acuerdo? Negro o el rojo. Voy a poner el verde. Entonces, segundo paso. Vamos a calcular corriente 1, corriente 2, corriente 3 y corriente total. ¿Sale? Entonces vamos a poner corriente. ¿Con qué fórmula la vamos a calcular? Como le hicimos anteriormente, con la ley de Watt también, que dice que potencia es igual a voltaje por corriente. ¿Por qué? Porque aquí tenemos nosotros ya potencias de cada uno y en la configuración en paralelo recuerden que el voltaje en cada uno de los elementos va a ser el mismo voltaje que tenga el generador. Entonces, voltaje 1, perdón, corriente 1 va a ser igual a potencia 1 sobre voltaje 1. ¿Estamos de acuerdo? Potencia 1 son 5 watts entre 120 voltios, que es el voltaje total del voltaje 1. Entonces 5 watts, perdón, entre 120 son 0.042, lo vamos a poner redondeadillo, 0.042. Aquí son amperes, pero para dar una información técnica, bueno, este son 41.6, yo voy a poner 41.7.
que son amperes. A yo lo voy a convertir para mostrar la información a las personas. Lo muevo 3 lugares, ya serían miliamperes, entonces serían 41.7 miliamperes. Este dato es pura para dar información, así viene ya la información en cualquier electrodoméstico o en cualquier elemento. Esto es para fines en local. Vámonos con corriente número 2. Potencia 2 dice que somos 12 watts entre 120 voltios. Entonces son 12, son 0.1, 0.1 amperes, ¿sí? Y ese 0.1 amperes lo multiplico por 1000 y me da que son 100 miliamperes, ¿sí? Y por último nos vamos con la corriente número 3. Digo potencia 3 entre voltaje 3. Y estos son 60 watts entre 120. Aquí pues creo que son 0.5. 0.5 amperes. Y esto se va a convertir en que son 500 miliamperes. ¿De acuerdo? Pues fíjense bien, un foco que consume muy poquita potencia consume 41.7 miliamperes, muy poquito. Y luego, entre más potencia necesite, más corriente va a jalar, o más corriente va a funcionar, entonces va a consumir más. Entre más potencia también, aquí son 500 miliamperes, pues va a consumir mucho más. Muchas veces nos quejamos porque en el recibo nos llega muy caro, pues es por eso, porque muchos elementos consumen aunque no, lo que nosotros no sabemos. Entonces ya tenemos las corrientes. Y recuerden, a comparación de en serie, si aquí un elemento yo lo quito, los demás van a funcionar. Y en serie, si yo quito un elemento, ya no circula la corriente. En puedo dejar que pase la corriente, puedo quitar este caminito y no pasa nada, estos dos siguen funcionando. Entonces, la corriente total se calcula con la misma fórmula, sería potencia total entre voltaje total. Aquí también podríamos hacer la suma de todas estas corrientes. Pero aquí, por ejemplo, potencia total son 37 watts entre 120 watts. Y acá son voltios. Entonces, si hago esa división, son 0.642. Bueno, 0.641.7 amperes. Y eso me va a dar una cantidad, si lo quiero hacer miliamperes, recuerdo para qué punto serían 641.7. Si hago la suma de todos estos miliamperes, 500 más 100 son 641.7 miliamperes. Y hasta ahí todo va correcto. Entonces la corriente total que está funcionando con ellos es esta. Todo eso se consume. ¿Qué pasaría? Si yo quito este foco, pues ya no va a consumir, en ese momento 600 miliamperes. Si yo quito estos dos focos, pues nos va a consumir 500 miliamperes. Si yo quito este foco, ya no van a estar funcionando 141.7 miliamperes. ¿Para qué nos sirve esta corriente total, chavos? Para seleccionar la pastilla termomagnética. Hoy en día en el comercio, bueno, yo lo que sé, me estoy actualizando un poquito más. Las pastillas termomagnéticas más pequeñas son de 20 amperes. Entonces, pues esto no llega ni 1 ampere. Podríamos comprar la más bajita, que es la de 20. Si hay de 15, pues compramos la de 15. Si hay de 10 amperes, pues compramos la de 10. Nos va a aguantar muchísimo. El detalle no es comprar una más chiquita que la corriente que nosotros ocupamos. Lógicamente, este es un ejemplo de 3 focos. En una casa hay focos, hay contactos, hay diferentes elementos que uno no sabe, y por eso a veces se botan las pastillas, porque se pasan de el amperaje que ellos, pues para lo que están funcionando.
Y otra cosa, nos vamos por el número de amperes, pero totalmente es por la corriente, por eso se llama termomagnética. Termo es de un termómetro que maneja la corriente y que se excede de esa corriente que estamos calculando. El calentamiento en el cable llega hasta la pastilla termomagnética y eso hace que se bote. No es por el amperaje, es por la temperatura que alcanza el conductor si se pasa de ese amperaje. Entonces ya tenemos esta parte, ya tenemos las corrientes, ya tenemos las potencias de cada uno, ya tenemos voltajes. Vamos con las resistencias. Las resistencias, pues vamos a emplear la ley de Ohm, que ese pues ya prácticamente pues está más sencillo, ¿va? Tercer paso, calcular resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 y resistencia total. Entonces vamos a ponerle resistencia 1, como en el ejemplo de en serie sería la misma, voltaje 1 sobre corriente 1. Voltaje 1 son 120 voltios entre la corriente 1 que son 0.0417 amperes. Entonces hacemos esa división, 120 entre 0.017 y son 27.7 ohms. Y luego resistencia 2, voltaje 2 entre corriente 2, y estos son igual a los 120 que tiene cada poquito entre la corriente 2, que son 0.1 amperes. Aquí, acuérdense que no estamos agarrando los milis, estamos agarrando siempre los amperes. Aquí pues prácticamente son 120 ohms. Y la resistencia 3 va a ser igual a voltaje 3 entre corriente 3. Voltaje son menos 120 voltios entre 0.5 amperes. 0.5 amperes que tengo por ahí, y pues prácticamente son 60. Si es que no se crean. Aquí por ejemplo serían 120 entre 1, son 1200 acá, 1200 ohms, y acá van a ser 240. Van a ser 240 ohms. ¿Sí? Y la resistencia total, tendríamos que hacer una fórmula muy grandota. Aquí lo voy a hacer más reducido. La resistencia total podemos hacerla con un despeje. Ese despeje la podemos sacar de la ley de Watt. La ley de Watt, recordemos que la ley de Watt es potencia total es igual a voltaje total por, bueno, no voy a quitar los totales, me voy a poner la potencia total, o la potencia, perdón, es igual a la corriente por el voltaje. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, la ley de Ohm me dice que combina a todas estas. La corriente o el voltaje yo las puedo sustituir ahí. Por ejemplo, voltaje es corriente por resistencia. Sería así, sería potencia es igual a la corriente. ¿Cuánto vale el voltaje? El voltaje dice que es resistencia por corriente. Resistencia por corriente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si se fijan, aquí tenemos corriente por corriente y por resistencia. Entonces la potencia va a ser igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. ¿Sí? Entonces con esa fórmula yo puedo buscar la resistencia.
la resistencia. Si yo la cambio si la quiero dejar solita, esta está multiplicando, va a ser multiplicado bien. Entonces la resistencia va a ser igual a la potencia sobre la corriente al cuadrado. Y con esa fórmula podemos sacar nosotros la resistencia total. Entonces le voy a poner resistencia total es igual a la potencia total entre la corriente al cuadrado, pero es la total. Entonces la potencia total ya la teníamos, son 77 watts entre la corriente total al cuadrado. La corriente son 0.6417 amperes. Y este va al cuadrado. Entonces, vamos a ver. Correcto, entonces sería 77 watts entre punto 664.17 al cuadrado. Eso me da un total de 187 ohms. 187 ohms. Bien. Y esta es la resistencia total del circuito, 187 ohms. Entonces, pues ya prácticamente hemos terminado el análisis de todos los datos que tenemos aquí. Ya nos vamos a la parte real. ¿Cuánto? Pues el consumo de los focos, ¿verdad? La vez pasada en la serie había dicho yo que la CFE nos cobra 1.50 por kilowatt por hora en 5 horas. Y con esta potencia, la potencia aquí es igual a, dijimos que la dividimos entre 1000, era 0.077 kilowatts. ¿Vale? Bueno, aquí el último paso que se llama calcular el consumo, ¿verdad? Que sería el cuarto paso. Calcular consumo. Entonces aquí, por ejemplo, el consumo sería es igual a ¿cuánto? Lo que nos cuesta lo de la CFE, que son unos 50. 150. 1 sobre kilowatt hora por 5 horas por 0.077 kilowatts. 0.077. Entonces aquí kilowatt se va con kilowatts, horas se va con horas, y ya más me quedaría el signo de pesos. Y hacemos la multiplicación necesaria y nos quedaría de la siguiente forma. Son 1.5 por 5 por 0.077. En este caso nos va a dar un consumo de 58 centavos. Sería, pues sí, nos va a salir igual el consumo, ¿verdad? 58 centavos. $0.58 pesos. Entonces, lo que van a gastar con esos 3 foquillos prendidos 5 horas, y si nos cobra esto la CFE, van a gastar 58 centavos. Entonces, pero aquí la diferencia que hay con el de en serie es que como aquí cada uno de los focos si funciona, si tiene de 120, entonces van a funcionar. Entonces aquí sí vale la pena invertir, porque este va a estar iluminando la casa, hace falta y es necesario. Sin embargo, el en serie pues no, el en serie pues no se prendía ninguna, entonces iban a gastar los mismos 58 centavos, pero no iba a servir para lo que en realidad necesitaba la persona que iba a contratar este servicio. Entonces, pues es todo, espero que me hayan entendido y listo. Voy a
Bueno, para que se vea tantito el resultado. Y ahí quedó el circuito. ¿Sí? Ahí para que se vea tantito no se vea lacito. Lacizo, ahí está. Muchas gracias.